Bueno, feliz sábado, hermanos, que Dios les bendiga. Tanto la escuela sabática o la reflexión del principio, como los himnos que estuvimos cantando, son todos referentes al tema que quiero compartir con ustedes hoy. Y este himno que cantamos recién, que se llama Ved a Cristo, ¿no? Contemplar a Cristo, es el centro del tema de esta mañana. Quisiera comenzar comentándoles una pequeña experiencia que tuve esta semana. Esta semana me fui a abrir un récord médico, ¿no? Ahí con Tania, que es la enfermera. Me fui a abrir un récord médico porque nos mudamos de ciudad, entonces, bueno, para tener a la doctora ahí cerca. Y me llamó la atención que cuando me llenaba unos formularios con un montón de preguntas para abrir el récord médico, una de las cosas que preguntaron era si tomaba alcohol, fumaba o bebía café. Interesante, ¿no? ¿Por qué a un médico le va a importar si tomamos alcohol, fumamos o bebemos café? Yo sé que hoy en día hablar del alcohol y del tabaco es algo bastante redundante porque todo el mundo sabe que hacen mal, ¿sí? Y el café incluso también. Pero cuando nuestros pioneros comenzaron a predicar el mensaje de la reforma pro salud, los médicos decían que el cigarrillo hacía bien a los pulmones. Hasta hace muy poco los médicos decían que el alcohol hacía bien para el colesterol. ¿O no lo decían? Es todo un gran conflicto que yo tengo con el gremio médico. Ustedes saben que hay cuestiones, hermanos, que tenemos que decirlas bien claras. Dios utiliza a los médicos a los que utiliza. Y a los que no, no. Y yo me canso de ver en internet, en las redes sociales, a médicos que salen a desmistificar cosas. Que la gente cree esto, que la gente cree lo otro. Sí, la gente cree esto y lo otro porque ustedes nos enseñaron mal. Ustedes inventaron esos mitos, ¿sí? De que un vasito de alcohol cada día hacía bien a la salud. Eso lo inventaron ustedes. Tienen que responsabilizarse. Pero el pueblo adventista, el pueblo de Dios, que comenzó con este mensaje de reforma pro salud en los años 1800, decía que no había que tomar alcohol, tabaco, ni café, ni té, porque eran intoxicantes. Y hoy la ciencia médica lo está reconociendo a regañadientes después de mucho tiempo, al ver todo esto. Pero algo que me sorprendió mucho más que eso, cuando me tomaron el récord médico, es que me hicieron una encuesta a nivel emocional. ¿Cómo estaban mis emociones? Si estaba preocupado, si estaba triste, si hablaba con gente o no. Una serie de preguntas que yo le decía a Tania, ¿no? Yo estoy sorprendido. Hoy la ciencia médica reconoce que las emociones son fundamentales en el tema de la salud. Y nuestro mensaje de reforma pro salud tiene un centro, que es el perdón de los pecados en Cristo Jesús. Amén. Sin el perdón de los pecados en Cristo Jesús, hermanos, no puede haber una emoción saludable, no puede haber una mente tranquila, no puede haber armonía, ¿no? Y bueno, no es el centro, no voy a hablar de la reforma pro salud hoy, pero sí que quiero hablar acerca de, hermanos, la necesidad que tenemos como pueblo, como hijos de Dios, de contemplar a Cristo continuamente. Porque si hay una cosa que sabe hacer Satanás es hacernos contemplar a nosotros mismos y a los demás. Contemplar a nosotros mismos y a los demás es frustrante. Nosotros nos frustramos a nosotros mismos. Nos miramos, vemos el valor que tenemos a nuestros propios ojos, miramos a los demás, vemos sus fallas, nos frustramos también, nos sentimos desengañados. Hermanos, los cristianos somos muy propensos a mirar al pastor, al mirar al líder, al mirar a aquellos que están ahí. Usted no tiene que mirar a nadie. Usted tiene que mirar a Cristo. Y el himno que cantamos hoy es: ved a Cristo, miren a Cristo. Si hay personas que quieren saber cómo es Dios, ¿qué tienen que hacer? Mirar a Cristo. Si hay gente que quiere saber qué es el arrepentimiento genuino, hoy vamos a estudiar eso en el Camino a Cristo, cómo es el arrepentimiento genuino, tiene que contemplar a Cristo en la cruz del Calvario. Si hay hermanos que están en la iglesia y quieren saber cómo se predica el Evangelio, contemplen a Cristo. Si hay hermanos que quieren servir en otro ramo, tienen que contemplar a Cristo. Y cuando estamos tristes durante esta semana, durante nuestros avatares de la vida que tenemos,
idas y vueltas, subidas y bajadas, tenemos que cada día contemplarlo a Él. Porque hermanos, si no se puede. Es imposible. Y contemplamos a Cristo en todas las Escrituras, en toda la Biblia. Estoy preparando un material, por la gracia de Dios, en realidad es algo que estaba ahí medio suspendido, pero estoy preparando un material que es un poco de donde saqué el tema que quiero compartir hoy, los pocos versículos que vamos a leer hoy, que se va a titular, no estoy muy claro todavía, pero dentro de lo que estoy pensando es el Padre y el Hijo desde el Génesis al Apocalipsis. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos ver al Padre y al Hijo en toda la Biblia. En toda la Biblia. Y lo único que vamos a hacer es recolectar todos los versículos bíblicos en diferentes partes del Antiguo y del Nuevo Testamento para mostrar que hay un Dios que tiene un Hijo, que murió por nosotros, ¿no? Y que este Evangelio eterno está en todas las Escrituras. Y hoy lo que quiero que hagamos es que contemplemos a Cristo en un pasaje que se encuentra en el libro de los Salmos. Vamos a marcar ese libro porque vamos a ir a otros versículos de la Biblia, pero vamos a ir a Salmos capítulo 110. Salmos capítulo 110 es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. En realidad yo voy a leer algunos de los versículos que se citan en el Nuevo Testamento de este salmo para que entendamos quién es Cristo y cómo lo tenemos que ver y cómo lo tenemos que recibir. ¿Sí? Salmos capítulo 110 es un salmo de David. Y esta semana un hermano me pasó un sermón de un pastor muy reconocido de España, y este pastor se puso a hablar acerca de Dios. Este hermano me lo pasó justamente para que escuche. Me dijo, yo no te voy a comentar nada, solamente escúchalo. Yo dije, bueno, deben ser buenas noticias, ¿no? Que un pastor importante va a hablar acerca de Dios. Así que lo escuché atentamente al sermón. Durante los primeros 20 minutos, 25 minutos, el pastor se encargó de decirle a la gente que ellos prácticamente no iban a poder entender nunca las Escrituras si no tenían las herramientas teológicas que él tenía. Empezó a enumerar casi todas las metodologías que había para poder entender la Biblia. Cubrió bastante de misterio quién era Dios, cómo era Dios, hasta incluso insinuó en un momento que el Espíritu Santo podría ser femenino. Dijo unas cuantas cosas como esa y al final terminó diciendo, ¿no?, que tenemos que ser abiertos para poder interpretar a Dios, no dogmáticos, no importa lo que creían los pioneros, etcétera, etcétera. Yo terminé de escuchar el sermón y le dije a este hermano mi parecer, ¿no? Y él me lo dijo, mirá, yo solamente te lo mandé para que veas la condición en la que está la iglesia. Y hermanos, está cada vez peor la cuestión con respecto a quién es Dios, cómo es Dios, cuál es su carácter, quién es su hijo, su personalidad. De hecho, este pastor decía que la palabra persona ni siquiera debía utilizarse para hablar de Dios, porque Dios no era estrictamente lo que la palabra persona dice. Y nosotros sabemos que la sierva del Señor habla constantemente de que Dios es un ser personal. Lo dice constantemente. Entonces tenemos necesidad, hermanos, de revisar el método con el cual nos estamos acercando a la Escritura. Si estamos acercándonos a la Biblia como la palabra de Dios, la palabra de nuestro Padre amoroso, que nos ama y que tiene un mensaje especial para nosotros, o si estamos tomando la Biblia como un libro de texto cualquiera. Lamentablemente la teología está destruyendo esa relación que tiene que haber entre Dios y cada uno de nosotros. Así que, hermanos, el llamado de esta mañana es a contemplar a Cristo en cada uno de los pasajes de la Biblia, y lo vamos a hacer hoy en Salmos capítulo 110, versículo 1. Después vamos a leer el resto de los versículos, que son 6 nada más, son 7 versículos en total. Pero el primer texto dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Qué interesante este pasaje, hermanos. Este pasaje es muy poderoso, tiene mucha profundidad. Y sobre todo, ¿quién escribió esto? Que fue el rey David. Hace cientos de años, ¿no? Cientos de años antes de que naciera Cristo.
que iba a ser su descendiente, que iba a ser de su linaje. Pero David contempló en visión al Padre y al Hijo. Él vio que Jehová le dijo a Cristo: siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y algo también muy poderoso sobre esto, hermanos. Habla de los enemigos. Hay enemigos de Cristo que van a ser derrotados y que van a ser vencidos en el día final. Uno de los textos que vamos a leer es sobre esto, hermanos. Qué impresionante si nos ponemos a meditar en cada uno de los aspectos de esto, ¿no? El Padre consuela a su Hijo, le promete a su Hijo que Él va a hacer justicia contra sus enemigos. Y uno podría decir, bueno, esto puede ser una analogía, ¿no?, del rey David, ¿no? Dios le dice a David, como un ungido, como un rey, que Él va a sujetar a sus enemigos, y está bien. Pero en primera instancia esto se refiere al Padre y al Hijo. El Padre le promete a su Hijo que va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Este es el primer pasaje, hermanos, y ahora este texto es citado muchas veces en el Nuevo Testamento. Marquen si quieren el Salmo 110, porque vamos a ir a otras partes para volver rápido después, para que lo puedan encontrar. Márquenlo y vamos a ver algunos, solamente algunos de los pasajes donde se cita este texto y cuál es la interpretación. Cómo los discípulos podían contemplar a Cristo en esta profecía, en este salmo mesiánico. Vamos a ir al primer texto que se encuentra en Mateo, capítulo 22, y vamos a leer versículo 41 al versículo 46. Mateo, capítulo 22, versículos 41 y hasta el versículo 46. Esta escena tiene que ver con uno de los tantos encuentros que tuvo Cristo con los escribas y fariseos, con los doctores de la ley que se juntaban para tentarlo. Y Jesús nos enseña, hermanos, por eso siempre, para lo que necesitemos, contemplemos a Cristo. ¿Cómo tengo que enfrentar un debate? ¿Cómo tengo que enfrentar un cuestionamiento? Contempla a Cristo. ¿Qué hacía Cristo? Cristo muchas veces respondía a preguntas con otra pregunta. Y se nos ha enseñado que eso no debería ser así, pero Cristo lo hacía. Así que yo, como soy discípulo de Cristo, muchas veces respondo una pregunta que yo sé que no es una pregunta sincera, con otra pregunta. Y muchas veces la gente ya no osa más preguntar. Entonces, aprendamos de Cristo con respecto a eso también. Versículo 41. Juntándose los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es el Hijo? Fíjense la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta de Cristo? ¿De quién es hijo el Cristo? ¿Qué responderían hoy los maestros de religión actual? ¿Qué responderían hoy los maestros de la ley? ¿De quién es hijo el Cristo? Hijo de María, hijo de David, hijo de los hombres. ¿De quién es hijo el Cristo? Esta es la pregunta que le hace, ¿no?, a los fariseos. Ellos le dijeron: de David. Y estaba bien que dijeran que era hijo de David porque era del linaje de David. Entonces él les dijo: ¿cómo entonces David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Qué interesante esto, ¿no? Cómo Cristo interpretó el Salmo 110. Porque yo puedo, como teólogo, como maestro de la ley, interpretar el Salmo 110 a mi antojo. Y he escuchado interpretaciones que se refiere a David, que se refiere a Salomón, que se refiere a esto, que se refiere a aquello. ¿Cómo interpretó Jesús el Salmo 110? Era una evidencia de que Dios tenía un hijo. La pregunta que hizo Cristo fue: ¿de quién es el Hijo del Cristo? ¿Y quién fue que respondió correctamente esta pregunta? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Quién respondió a esta pregunta correctamente? Pedro. En Mateo 16, no lo vamos a leer ahora, pero Jesús le preguntó a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahí Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hermanos, lo que
Lo que Cristo quería mostrarle a los escribas y fariseos es que Jesús, antes de ser hijo del hombre, antes de ser hijo de David, era hijo de Dios. Entonces, cuando contemplamos a Cristo en el Salmo 110, estamos contemplando primeramente que Jesús es hijo de Dios y que el Padre le promete a su Hijo que se siente a su diestra, y fíjense que siempre Cristo se sienta a la diestra, el Padre no se sienta a la diestra de Cristo, es Cristo quien se sienta a la diestra del Padre, porque el Padre es mayor que Cristo. Eso lo dijo Jesús, no lo digo yo. Mi Padre, Él lo dice en dos oportunidades. Una vez dice, mi Padre es mayor que todos, y en otra oportunidad dice, mi Padre es mayor que yo. Y si ustedes amaran a mi Padre, se habrían alegrado que dije que voy con mi Padre, porque mi Padre es mayor que yo. Entonces, Salmo 110 nos muestra a Cristo como el Hijo unigénito de Dios. Pero hay más que nos dice este pasaje. Y vamos a ir para eso a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 32 al 36. En este texto es el sermón de Pedro que da inspirado por el Espíritu Santo en el contexto de la fiesta de Pentecostés, y él va a hablar de este mismo evangelio que predicó Cristo, el mismo evangelio que predicó el rey David en el Salmo 110, y va a citar ese salmo pero para enfatizar otra cosa. Hechos capítulo 2, versículo 32 al versículo 36. Dice lo siguiente: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Quién resucitó a Cristo? Lo resucitó Dios el Padre. De hecho, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Así se lo llama el Espíritu Santo, ¿no? El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Dios resucitó a Cristo de los muertos. Así que exaltado por la diestra de Dios, nuevamente la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. ¿Quién recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo? La recibió en primera instancia Cristo, porque hay un salmo, que es el Salmo 133, si no me equivoco, no recuerdo ahora, pero después lo podemos buscar, que habla acerca de la unción de Aarón, que Aarón iba a ser ungido, y que ese aceite de la unción iba a correr por la barba de Aarón, iba a correr por el borde de su manto, y después dice, sobre el monte de Sión iba a caer la bendición, donde estaban los hermanos juntos, unánimes, reunidos en armonía. Hechos capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles que estaban reunidos juntos, unánimes, es el cumplimiento de la unción de Cristo como sumo sacerdote para ministrar en el santuario celestial, a donde Él iba a entrar. Por eso es que Cristo recibió del Padre el Espíritu Santo, y de ese derramamiento del Espíritu Santo es lo que ustedes están viendo ahora, le dice Pedro, ¿no? ¿Qué era lo que estaban viendo? Que ellos hablaban en lenguas, que tenían poder para hacer milagros, etc. Era el derramamiento del Espíritu Santo. Versículo 34. Porque David no subió a los cielos. Remarquen este pasaje, hermano. Muchas veces en el cristianismo se ha enseñado, en el catolicismo también se ha enseñado, que todos los santos han subido al cielo. Todos aquellos que murieron en la fe fueron llevados directamente al cielo. La Biblia enseña que cuando morimos reposamos, descansamos, estamos inconscientes en la tumba. Y el rey David, aunque había sido un hombre justo conforme al corazón de Dios y había sido perdonado, el Salmo 51 revela su arrepentimiento genuino de su pecado que él cometió. Él no fue al cielo. El apóstol Pedro dice, David no subió al cielo. ¿Cómo puede ser, hermanos, entonces que las iglesias estén predicando que los que mueren en Cristo se van al cielo? Eso no está en la Escritura. Los que mueren en Cristo están descansando hasta el día de la resurrección. Dice, David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Ahora va a interpretar, hermanos, este pasaje que David vio acerca de Cristo, ¿no? Que David testificó acerca de Cristo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Amén. ¿Quién hizo a Cristo Señor? Lo hizo el Padre. Cuando David dice, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién exaltó a Cristo? El Padre. El Padre hizo Señor a Cristo. Leía una cita esta semana que publicó un hermano en Facebook, una cita que yo ya la conocía, pero no es muy conocida en realidad. La guardé porque siempre es fácil para compartir, ¿no? Y en la cita se mencionaba, ¿no?, cómo Lucifer cayó del cielo, dice la sierva del Señor en Historia de la Redención, si no me equivoco, cómo Lucifer cayó del cielo porque no podía entender que Dios había decidido exaltar a su Hijo. La exaltación de Cristo nunca fue aceptada por Satanás. Y si hay algo que Satanás combate, es el hecho de que Cristo haya sido exaltado. Al punto tal combate esto Satanás, que prefiere decirnos que Cristo no necesita ninguna exaltación. Este es el otro extremo, hermano. Porque la Trinidad plantea eso. La Trinidad plantea que el Padre no es mayor que el Hijo, que el Hijo no es menor que el Padre y que el Hijo no necesita ninguna exaltación. Entonces, en todo caso, Cristo fue exaltado como hombre, pero como Hijo de Dios ya estaba allá arriba. La Biblia dice que no, que el Padre exaltó a su Hijo. La Biblia dice que el Padre le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y como Satanás siempre rechazó esta idea y odió esta idea, incluso con la Trinidad, Satanás sale ganando. Incluso con eso. Él prefiere que consideremos que Jesús es Dios antes que consideremos que Jesús es el Hijo de Dios, engendrado por Dios, exaltado por Dios y que le ordenó a los ángeles que lo adoren. Él prefiere eso antes que creamos lo que dice la Biblia. Así que cuando Pedro cita Salmo 110, está hablando de que Cristo fue hecho Señor nuestro. Él fue exaltado como nuestro Señor. Pero hay un versículo más, hermanos, que cita este pasaje, que está en Primera a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 28. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 24 al versículo 28. Y esto habla, hermanos, acerca del fin del conflicto, del final, de cuando se cumpla la promesa que fue hecha en el Salmo 110. ¿Cuál fue la promesa? Hijo mío, siéntate aquí, a mi diestra. Yo voy a sujetar a todos tus enemigos debajo de tus pies. Y recuerden, hermanos, esto, que siempre hay enemigos. Que siempre hay enemigos. Lo hablamos en un tema anterior. Estamos en una lucha espiritual. Y es importante que veamos a Cristo como el conquistador de sus enemigos. Uno de los himnos que tenemos para esta mañana habla de ver a Cristo conquistando el mundo. Tenemos que contemplar a Cristo no solamente como Hijo de Dios, unigénito, exaltado como Señor por el Padre, sino también sojuzgando a sus enemigos, venciendo, porque así se lo presenta en la Biblia. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles, y no fue hallado lugar para Satanás en el cielo. Miramos al Cristo sufriente para tener arrepentimiento de pecados, pero tenemos que mirar a Cristo vencedor para confiar en Él, de que Él puede liberarnos de todos nuestros pecados y que puede vencer al enemigo, y que las amenazas del enemigo no son nada al lado de la promesa de Dios de sujetar a todos los enemigos debajo de los pies de Cristo. Tenemos que mirarlo a Cristo en todas sus facetas. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 24, dice así: luego vendrá el fin, cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, cuando haya abatido todo dominio y toda autoridad y todo poder. Cristo va a abatir todo dominio, toda autoridad, todo poder, va a ser conquistado por Cristo, y Cristo se lo va a entregar ¿a quién? A su Padre.
Dice, porque es menester que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Acá está la cita del Salmo 110, ¿no? Cristo tiene que sentarse en el trono del Padre a reinar hasta que todos los enemigos sean puestos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte. Gloria a Dios, hermanos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Estas son unas palabras de confianza en la promesa del Señor. El apóstol Pablo, que era un hombre que constantemente fue amenazado por la muerte, constantemente fue apedreado, perseguido, la muerte estaba siempre presta. Hasta un profeta le dijo a Pablo, no vayas a Jerusalén, porque Dios me reveló que si vas te van a matar. Y él estuvo dispuesto de todas maneras a ir. Ese fue un acto de imprudencia porque Dios no quería que se muera pronto. Dios lo tenía reservado para una gran obra, pero él siempre estuvo amenazado por la muerte, hermano. Y no importa cuántas veces Satanás nos amenace con la muerte, recordemos estas palabras. Cristo ya venció la muerte en la cruz del Calvario. Y ese es el postrer enemigo que va a ser vencido, ¿sí? Entonces dice, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. O sea, el Padre sujetó debajo de los pies de Cristo. Pero cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Quién es el único que no está sujeto debajo de los pies de Cristo? Su Padre. Gloria a Dios, hermano. Las doctrinas falsas tratan de quitarnos esta verdad, esta realidad de Cristo como sujeto al Padre, obedeciendo al Padre, haciendo la voluntad del Padre. No, eso es solamente un rol, solamente una actuación que hace Cristo para engañarnos, para desfigurar ¿qué? Dios no quiere que Satanás no quiere que veamos esto, ¿sí? Pero acá dice claramente que Cristo se sujeta al Padre y que el Padre no se sujeta al Hijo. El Hijo tiene todo debajo de los pies, excepto al Padre. Entonces dice, versículo 28, cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Así que, hermanos, acá podemos ver el cumplimiento de esta promesa, ¿no? De que todo va a ser puesto bajo los pies de Cristo. Por eso a Cristo se lo llama, en uno de los pasajes de la Biblia, porque a Cristo se lo llama Dios muchas veces, y una de las veces que se lo llama Dios es cuando se dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas, ¿sí? ¿Por qué Cristo es Dios sobre todas las cosas? Porque Dios puso debajo de los pies de Cristo todas las cosas. Por eso Cristo es Dios sobre todas las cosas, pero no es Dios sobre el Padre. El Padre es Dios sobre Cristo. De hecho, Cristo dice, yo voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, ¿sí? Ahora, volvamos al Salmo 110 para leer el resto, que son unos pocos versículos nada más, para seguir contemplando a Cristo y cuáles son sus características, cuáles son las promesas que Dios le hace. Dice en el versículo 2 del Salmo 110, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Nuevamente se recalca, hermanos, que hay una lucha, que el Padre va a vindicar el lugar que Cristo ocupa. Recuerden por qué comenzó el conflicto en el universo. Todos los enemigos de Dios están en contra de Cristo. Los reyes de la tierra, como dice Salmo 102, se oponen al Padre y a su ungido. No quieren honrar a su Hijo, no lo quieren honrar. No quieren reconocer a Cristo como el Hijo de Dios, digno de adoración. No quieren. Entonces el Padre va a someter a esos enemigos. Dice en el versículo 3, tu pueblo estará dispuesto en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Yo no sé, hermanos, cómo estaremos nosotros, cada uno individualmente, en el día en que Cristo se manifieste, en las nubes de los cielos con poder y gloria. Pero espero que podamos estar dispuestos para contemplar la hermosura de la santidad en Cristo Jesús cuando aparezcan las nubes de los cielos. Nosotros como pueblo vamos a entregarnos a Cristo voluntariamente. Cristo es el vencedor en esta batalla.
pero el pueblo de Dios es el que se entrega voluntariamente a Cristo. Amén. El que cae sobre la roca antes de que la roca caiga sobre él. Eso significa ser pueblo de Dios. Abandonamos la fila de Satanás y nos entregamos voluntariamente a aquel que sabemos que va a vencer al final. Y dice el versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No voy a abundar en muchos pasajes acá, solamente decirles que ustedes pueden leer en Hebreos, en la carta a los Hebreos, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 9 prácticamente, se menciona que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque vivió en carne propia lo que significa ser un ser humano después de la caída. Él vivió en carne propia lo que es tener hambre, tener frío, sentir dolor, ver morir a sus familiares. Él vivió todo eso. Sufrió una interminable cantidad de tentaciones que nosotros ni siquiera podemos llegar a imaginar. Y por lo tanto Él nos comprende y podemos acudir a Él y podemos contemplarlo a Él cada vez que somos tentados. Él es capaz de socorrer a los que son tentados. Así que agregamos otra cosa más a la lista. Usted está siendo tentado, mire a Cristo como sumo sacerdote. Él está ahí para sostenernos, porque Él sabe lo que se siente, Él nos comprende. Versículo 5 dice así, el Señor a tu diestra, o sea, Cristo, ¿no? Cristo que está a la diestra del Padre. El Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su furor. El Señor, dice, juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, herirá la cabeza en muchas tierras. Qué tremendo este pasaje, ¿no? Cristo va a hacer eso. ¿Cómo es que Cristo va a hacer eso? Dejemos marcado Salmo 110. Vámonos al libro de Apocalipsis por un minuto nada más. Apocalipsis capítulo 19. Habla del día del furor. El día en que Cristo va a herir a los reyes de la tierra. Y nos explica cómo va a hacer eso. Cristo no necesita una espada propiamente dicha. No necesita armas de metal. No necesita armas nucleares para luchar. Su sola palabra, lo que Él dice, tiene poder. Y su sola palabra es como una espada aguda de dos filos que atraviesa los corazones. A algunos para vida y a otros para muerte. ¿Sí? Entonces, en Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 11 dice así, hablando de la segunda venida de Cristo, que es el cumplimiento de estas palabras del Salmo 110. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. El que estaba sentado sobre él es llamado fiel y verdadero, y en justicia juzga y pelea. Esta es la lucha, esta es la pelea que va a tener Cristo, que mencionamos recién. Dice en el versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Este es el día de la segunda venida de Cristo, hermano. Cristo no necesita armas humanas, pero su sola presencia va a destruir a los impíos. Su solo resplandor, su sola gloria, sus solas palabras va a ser para destrucción de los reyes de la tierra. Y en el versículo 17 dice así, vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que volaban por en medio del cielo, venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes y carnes de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, carnes de todos libres, siervos, pequeños y grandes. Esto es lo que mencionamos recién, la tierra va a ser llena de cadáveres, decía Salmo 110. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que está sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que habían hecho los milagros delante de ella, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre, y los demás fueron muertos
con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos. Esta es la visión que hemos visto, hermanos, en Salmo 110, del día de la ira, cuando Cristo va a dominar a sus enemigos. Ustedes saben, hermanos, que vivimos en un mundo bastante oscuro y doloroso. Constantemente vemos las noticias de gente que muere, gente inocente, gente que está sufriendo, que está padeciendo. Y siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Y la justicia? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Cuándo va a haber justicia? Y la Biblia dice que en un momento va a haber justicia. Que en un momento Cristo va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Que esto se va a terminar, hermano. Entonces, vamos al Salmo 110 y vamos a leer el último versículo, el versículo 7, que es una referencia también a una historia del Antiguo Testamento, hablando acerca de Cristo como gran conquistador, como gran vencedor contra el pecado y los pecadores. El versículo 7 dice: del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿Qué significará esto, hermano? Cristo va a beber del arroyo en el camino y va a levantar la cabeza. ¿De qué está hablando esto? ¿Algunos anima a tirar qué historia está haciendo referencia a Cristo? Los 300 de Gedeón. Los 300 de Gedeón. Amén, gloria a Dios. Amén. Los 300 de Gedeón. Cuando Gedeón tenía que enfrentar a sus enemigos. Ustedes saben que no era por el poder de las armas. De hecho, esa batalla se ganó con unos cántaros y con unas antorchas. Se ganó esa batalla. Pero no es que no fueron, no es que se quedaron en la tienda orando. Fueron allá a enfrentar, a ponerle el pecho a las balas, como se dice. Porque había que ir y arriesgarse allá. Y él tenía muchos hombres para ir a pelear. Entonces Dios le dijo: mira, son mucha gente. Estas personas son muchos. Ve y diles, el que tenga miedo, que se vaya para su casa. El que se haya casado y no estuvo con su mujer, que se vaya para su casa. El que hizo una casa y no la vivió, que se vaya para su casa. Entonces despidió no sé a cuántos, ¿no? No me acuerdo cuántos eran, pero despidió a muchos. Después Dios le dice: siguen siendo muchos. Vas a hacer una cosa, van a ir a tomar agua y te vas a fijar. El que se agache como un animal para tomar agua, en 4 patas ahí del arroyo, se va para la casa. Pero el que tome agua, llevando el agua a su boca, esos van a ir con vos. Y fíjense, la diferencia era muy sencilla. Había gente que se despreocupó y se tiró a tomar agua, y habían otros que seguían vigilantes, alertas, prestando atención a lo que estaban haciendo mientras tomaban el agua. Y entonces, estos fueron a la batalla, solamente 300, y vencieron, no por el poder de las armas humanas, sino por el poder de Dios. Amén. Dios entregó a sus enemigos en manos de Gedeón, porque Dios así lo quiso. Si Dios se proponía que a un pequeño grupo de personas santas tenía que tomar una gran ciudad con millones de personas, con gigantes, no había nada que hacer. Dios entregaba a sus enemigos en manos de Israel. Y Dios le promete a Cristo: yo voy a entregar a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Cristo, cuando beba el agua, dice, levantará la cabeza. Tiene que ver, hermanos. Está hablando de la valentía de Cristo. Cristo va a venir a enfrentar, así como vino a enfrentar una vez como varón sufriente. Cristo vino a pagar el precio de nuestra salvación, vino a morir por nosotros, a darnos ejemplo para que sigamos sus pisadas y a cargar sobre sí el pecado de cada uno de nosotros. Pero va a venir de vuelta, pero ya no como varón sufriente, ya no como niño pequeño, susceptible, ¿no? Y rodeado de peligros, ya sin relación con el pecado, a dar a cada uno conforme a sus obras. ¿Necesitamos también mirar a Cristo como conquistador, como vencedor? Claro que necesitamos mirarlo así, hermano, porque si no, las injusticias de este mundo nos van a agobiar. Nunca vamos a tener paz, porque lo que vemos constantemente es dolor y sufrimiento. Pero Cristo viene como conquistador a terminar con el pecado y los pecadores. Entonces, hermanos, el llamado que quería hacer esta mañana al leer el Salmo 110 es a contemplar a Cristo en cada etapa de nuestra vida. Todo aquel que quiera saber cómo es Dios, contemple a Cristo. Pero no solamente al Cristo bebecito en el pesebre,
indefenso a la vista de los hombres. No solamente al Cristo carpintero, también al Cristo carpintero, al Cristo médico, al Cristo maestro. Yo no sé cómo predicar el Evangelio. Contemple a Cristo, Cristo enseña cómo predicar el Evangelio. Yo no sé cómo interpretar la Biblia, contemple a Cristo, Cristo enseña cómo interpretar las Escrituras. Cristo en todas sus facetas nos enseña en todos nuestros aspectos de nuestra vida, ¿sí? Cómo desenvolvernos. Y yo estoy cansado de la injusticia. Contemple a Cristo conquistador, al Cristo vencedor, que viene en las nubes de los cielos para dar a cada uno conforme a sus obras. Ese es el llamado, hermanos, que quería compartir con ustedes. Espero que sea de bendición y que tengan feliz sábado. Amén. Amén.